Bienvenidos a la tercera clase del curso Python. Este es el tercer video en la serie. Ya vimos un poco cómo manejar pandas, una breve introducción a lo que es, que en verdad les alcanzaría con lo que vimos ya para hacer lo que queda de la práctica. Pero les voy a igual mostrar un poco más en profundidad el gran herramental que tiene Pandas para ofrecer y para que además se vayan amigando un poco con esta idea del data frame, que es un poco, sigue siendo algo medio abstracto. Así que, sin further ado, veamos cómo crear una data frame. Tengo acá un código Python donde defino un diccionario que por el momento está vacío, donde se imaginan que vamos a poner los datos que va a tener el data frame. Por ejemplo, si yo estuviera creando un foro donde tengo una lista de usuarios, voy a definir en este diccionario un campo que sea usuario y acá los usuarios. Bueno, me sale la ñ. Y ahí puse una coma porque también voy a definir otra clave que va a ser el password, la contraseña de cada uno de estos usuarios. Y finalmente una clave que va a ser random, donde le vamos a meter números al azar. De paso les muestro la librería random, que ya la importé acá arriba, como n. Vamos a recorrer hacer 3 iteraciones y en cada iteración vamos a agarrar la lista random de nuestros datos y vamos a agregarle un ítem que va a ser un número al azar, usando el método, bueno, la función randint, y va a ser entre 1 y 30 el número. Entonces, después de hacer eso, vamos a crear nuestra data frame con la función dataframe y pasándole nuestro diccionario. Vamos a imprimir nuestro diccionario antes de crear la data frame y vamos a imprimir la data frame. Entonces, como ven acá, se agregaron 3 números al azar. Tenemos nuestro diccionario acá arriba y que haga un zoom. Y acá abajo, esta es la data frame que creamos. Como ven, están los índices del 0 al 2 y una linda tablita. Generamos nuestro data frame, ¿no? Así que, bueno, ya tienen una idea cómo crear un data frame. El siguiente tema a tratar sería ya sobre los atributos y los métodos de pandas. Y para esto creo que sería útil usar una fuente de datos externa que tenga datos reales para que sea un poco más interesante que solamente mostrarles datos ya generados sin importancia aparente. Voy a otra vez llamar mi función wget y primero vamos a bajarnos estos datos. Como ven acá se bajaron los datos y bueno, es un lío de números y países, pero está bien, nos vamos a manejar todo con pandas. Así que una vez que tenemos nuestros datos podemos comentar todo esto o incluso borrarlo, está ocupando espacio. Y acá ponemos el nombre de nuestro archivo.
Estos son datos del coronavirus hasta el día de hoy, que es el 4 de septiembre de 2020. Así que si yo ahora imprimo mi data frame, veré que algunos de los datos imprimidos a consola. Ahora, se están cortando algunos datos acá. No es algo que a mí me esté gustando en este momento porque quiero ver qué es lo que hay en este data frame. Así que para eso vamos a usar, vamos a configurar pandas para que nos muestre lo que nos interesa. Entonces acá lo que voy a hacer es configurar a pandas con la función setOption. Y lo que voy a configurar es el parámetro display.maxColumns, la máxima cantidad de columnas que se muestra. Y vamos a ponerle 10, porque más de 10 columnas probablemente no vamos a tener. Y ahora vemos que se imprimen bien todas las columnas que tiene. Y tal vez nos interesa saber un poco más de qué tipo de datos tenemos acá. ¿Quién es DF propiamente dicho? Bueno, para eso podemos llamar la función shape, que nos va a dar el tamaño que tiene. Son 41.000 filas y 10 columnas. Size nos devuelve cuántas celdas, así que 41.000 por 10. Y el método info nos da información sobre qué hay en cada columna. Así que tenemos números de punto flotante, que en verdad deberían ser integers, porque estamos hablando de nuevos casos, nuevas muertes, totales casos. No puede haber medio caso por día. Así que, bueno, no siempre le pega, parece. Pandas. Igual vamos a estar trabajando acá, veo, con nuevos casos y casos totales. Así que, bueno, seguimos con los temas. Ahora podríamos investigar un poco otros métodos, max y sum. Si yo quiero sumar nuevos casos, me debería dar lo mismo que casos totales. Podemos hacer ese test, esa prueba. New cases. Ahí estoy imprimiendo new cases y total cases. Yo dije que la suma de los nuevos casos debería ser igual al max de los casos totales. Ojalá esto no lo probé. ¿Qué pasó acá? Bueno, tuve que pausar ahí un segundo porque no entendía por qué no daban igual la suma y el máximo, pero era porque el mundo está incluido como una ubicación. Así que es cuando uno suma, está sumando los casos en el mundo y lo de todos los países, así que se multiplica por 2. Si uno divide la suma de los nuevos casos por 2, entonces se obtiene el mismo número. Así que, bueno, ahí se resolvió eso. Entonces ahí pueden ver el uso de sum y max. Próximamente hay que ver también la selección. Entonces uno puede hacer selección de ciertas partes del data frame. Esto es muy útil para excluir ciertos datos que uno no quiere tener en cuenta. Por ejemplo, yo podría buscar adentro de mi data frame. Entonces, tengan en cuenta que adentro del índice del data frame, adentro de estos corchetes, voy a ingresar a una condición. Entonces, buscar en data frame donde data frame new cases
donde nuevos casos es igual a df nuevos casos punto max. Entonces, esto lo que me va a buscar es la entrada, la fila, donde los nuevos casos sea igual al máximo número de casos. Y como es de esperar, me devuelve la fila para el mundo entero. Entonces, la máxima cantidad de casos en un día ocurrió el 30 de julio del 2020. Ahora, tal vez yo no quiero la mayor cantidad de casos en todo el mundo. Por ahí me interesa en un solo país. Así que lo que puedo hacer es otra vez definir mi data frame como la exclusión del mundo. Entonces voy a excluir mi mundo donde data frame location no es igual a world. Y ahí sobreescribo mi data frame con un data frame que no tiene el mundo. Así que voy a excluir el mundo y ahí me devuelve que ayer fue el día con más nuevos casos en India. Bien, entonces esto es para darles una idea de la versatilidad que tiene los data frames en Python. La verdad que es casi un SQL, el poder que tiene esto. Poder meter adentro de los corchetes del data frame condiciones del estilo este. Si han cursado informática general, pensarán, no, tal vez pensarán que es parecido. No sé, a mí me parece parecido. Yo últimamente he estado trabajando con SQL, así que me gusta ver esto. Bueno, y creo que con eso ya medio que les di una idea. Acá también podemos concatenar múltiples condiciones, es decir, acá preguntar si los nuevos casos son mayores a 3000 o si df total cases es menor a 20.000. Y ahí funciona. Esto me devuelve los días, o sea, las filas, donde los nuevos casos son mayores que 3000 o también incluyendo todas las filas donde los casos totales son mayores a 20.000. Y esto lo podemos cambiar para que sea un AND. Entonces me devuelve solamente las filas donde se cumplen ambas condiciones. Y bueno, no quedó nada más para ver. Espero que les haya servido este episodio donde empezamos a ver un poco más cómo manejarnos en profundidad con estas data frames, estas selecciones excluyentes, todas cosas muy útiles para empezar a manejar datos.